sobre la relación que existe entre la lectura de animales a dioses y todo el eje temático desarrollado en el primer corte de la clase de antropología, para lo cual es necesario tener claros ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es antropología? En donde la podemos definir como el estudio del comportamiento del ser humano dentro de una sociedad, para lo cual es necesario tener en cuenta 4 instituciones o 4 pilares fundamentales para el desarrollo de la cultura y el desarrollo del ser humano, en donde entran las instituciones de la familia, las instituciones educativas, las instituciones jurídicas y las instituciones religiosas también. Dentro de la familia encontramos que este es el núcleo o base de toda sociedad, en donde se encuentran ciertas series de anomalías como son el incesto, que ya sabemos que es la relación entre dos personas que poseen el mismo grado de consanguinidad, es decir, la familia, y también la monogamia, dentro de las anomalías de este sistema. Por otro lado, las instituciones educativas, allí entra lo que son los colegios, las universidades y el mismo bienestar familiar. En el campo religioso tenemos las iglesias y los templos. Y por último, dentro de las instituciones jurídicas tenemos las casas de familia, tenemos la fiscalía, los juzgados y el bienestar familiar dentro de la parte legal también. Todo esto como instituciones forjadoras de carácter y de cultura. Ahora bien, ¿qué es cultura? Cultura es todo aquello que se embarca dentro del conjunto de bienes materiales y espirituales, en donde podemos resaltar el lenguaje, las costumbres, las tradiciones y la lengua misma. Partiendo desde la concepción de lo que es cultura, se dan a desarrollar 4 estilos o diferentes tipos de cultura, en donde entra el multiculturalismo, el pluralismo y la interculturalidad, que son esenciales y vitales para entender lo que enfrasca en sí el concepto global de cultura. En donde el multiculturalismo se trata literalmente de preservar la identidad de diferentes tipos de culturas dentro de un mismo territorio. Ahora, el pluralismo lo que busca es unir diferentes grupos etnoculturales sin que se pierda la esencia o la originalidad de la cultura. La interculturalidad es la dinámica o la capacidad de interactuar diferentes culturas dentro de un mismo grupo, respetando y valorando, por supuesto, las diferencias culturales y tradicionales de cada grupo definido. Todo esto enfrascado en un mismo lugar. Ahora bien, partiendo de la claridad de los conceptos anteriormente mencionados, vamos a hacer énfasis del por qué se da esa transición de animales a dioses, para lo cual es necesario tener en cuenta 3 aspectos fundamentales de la lectura. 1, la agricultura. 2, las redes de cooperación. Y 3, la relación que existe entre el hombre pensante y el animal. Para lo cual es necesario tener en cuenta que en esa época existían 3 clases sociales. 1, la élite. 2, los campesinos. Y 3, los esclavos. Ahora bien, hablemos de la agricultura, en donde la agricultura se da a través de la revolución cognitiva que surge en el cerebro del ser humano. En esto también se puede hacer mención en que aparecen las guerras, la política y distintas áreas del saber que hoy día conocemos. Es decir, una vez el hombre despertó esa necesidad y le dio satisfacción a esa necesidad a través de la agricultura, aparecen cuestiones políticas y guerras que hoy en día aún las seguimos viendo. Aparte de eso, también se da el confiscamiento de alimentos por parte de la clase élite en forma de sometimiento y control para las clases campesinas y las clases de los esclavos. Ahora, hablemos sobre las redes de cooperación. Ahí sabemos que son mecanismos de opresión y explotación de los diferentes sectores sociales, en donde quien explota es la clase élite. ¿Explota a quiénes? A los esclavos y a los campesinos. Los esclavos, quienes para esa época eran especies de constructores, los encargados de las obras civiles, construían los templos y hasta sus mismas casas. Los campesinos jugaban un papel fundamental, que era el desarrollo de la agricultura a través de la producción de alimentos a través del campo. Y la clase élite, que sabemos quiénes eran los que sometían y los que en el momento se podría decir que era la clase adinerada, la que tenía el poder y la que tenía el control. Ahora, como tercer y último punto, ¿por qué se dice que se da esa transición de un animal a un dios? Por una sencilla razón, de que el hombre tiene una diferencia al animal, y es la capacidad de razonar. Hasta antes de que se diera esa revolución cognitiva en el sistema central del hombre, en el cerebro, éramos iguales. Hasta que se dio la revolución y se desarrolló esa capacidad de razonar, lo que trazaba la diferencia entre ser un animal instintivo que actuaba por instinto a ser un animal
social, un animal razonable. Y es por ende que podemos relacionar todo lo aplicado en la lectura con el eje temático desarrollado en nuestra clase de antropología. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero seguir pudiendo compartir más contenidos con el profesor y por supuesto con toda la clase. Muchísimas gracias.